Estamos en el Museo Zumalacárregui, en el espacio Musealiac. Musealiac es un proyecto para reflexionar en torno al patrimonio. En esta tercera edición hemos traído un uniforme completo de Miquelete de Gordallua. El cuerpo de Miqueletes lo fundó la Diputación Foral de Guipúzcoa en 1796, a consecuencia de la inseguridad que había en los caminos por la abundancia de malhechores tras la Guerra de la Convención. Juan Carlos Areizaga fue el encargado de crear este cuerpo y él había sido el comandante del batallón de Guipúzcoa que se enfrentó a los revolucionarios franceses. Como es lógico, fueron miembros de este batallón los 22 primeros Miqueletes de Guipúzcoa. El cuerpo de Miqueletes tuvo muchos altibajos en los años posteriores, se reorganizó varias veces, se disolvió alguna otra y podemos decir que se consolida a partir de 1844 como cuerpo policial de la provincia. A lo largo de las guerras del siglo XIX, los Miqueletes tuvieron un gran protagonismo. En la Primera Guerra Carlista formaron parte de los Chapelgorris, el cuerpo de voluntarios liberales que lucharon contra los carlistas. En la siguiente guerra, en la Guerra de África, se formaron los tercios vascongados por parte de la Diputación y la base de estos tercios fueron los Miqueletes de Guipúzcoa. Y ya en la última Guerra Carlista, los Miqueletes de Guipúzcoa fueron el principal enemigo de la guerrilla carlista. Sin duda, el cura Santa Cruz tuvo en los Miqueletes de Guipúzcoa su peor enemigo. Podemos considerar que el uniforme de los Miqueletes se convierte en la imagen de los voluntarios liberales a lo largo de todo el siglo XIX. Los Miqueletes en los periodos de paz se ocupaban de tareas administrativas, de control de aduanas y contrabando, de pago de pensiones, de cobro de impuestos y muchas veces formaban las guardias de honor tanto delante del Palacio Foral como delante del Palacio Miramar. El cuerpo de Miqueletes se disolvió en 1937. Ante el avance franquista, los Miqueletes defendieron a la República y, por lo tanto, cuando las tropas franquistas conquistaron la provincia, decidieron disolver este cuerpo. El uniforme que presentamos perteneció a Adrián Azpiazu Ayesta, que entró a formar parte del cuerpo de Miqueletes en los años 20. Formó parte de este cuerpo hasta su disolución en 1937. La familia Azpiazu posteriormente ha estado cuidando con esmero este uniforme hasta que recientemente lo ha donado a la Diputación Foral de Guipúzcoa, entrando a formar parte de la colección de Gordallua. De alguna manera cierra el círculo que se inició hace 100 años.